Y es un verdadero caos el armado del gabinete de Javier Milei. A esta hora les podemos confirmar que Patricia Bullrich sería la ministra de Seguridad. Una sorpresa de último minuto confirmado por fuentes muy cercanas a el presidente electo, a Javier Milei, que entonces la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio se haría cargo nuevamente de la cartera de seguridad en un día de muchísimas versiones y rumores respecto de lo que está pasando con el armado del equipo de gobierno que va a tener Javier Milei, que sí va a ir de viaje. Además, mañana mismo a Estados Unidos. Exactamente, Claudio, ya a esta hora está suspendido. La noticia de último momento es esta, ¿no? Patricia Bullrich ya como ministra de Seguridad. En su entorno todavía no lo confirman, pero sí lo confirmaron en el entorno de Javier Milei. Quien está ahí en el Hotel Libertador es Hernán Lombardi. Hay mucha presencia de enviados de Mauricio Macri, que tampoco está en el país, en el búnker de la Libertad Avanza. Y los que están corriéndose de la primera línea son los que acompañaron al presidente electo desde la primera hora. Sobre todo, Claudio, por lo que está pasando en el sillón caliente. Puro, ¿no? Exacto, en el sillón caliente, digo, del Ministerio de Economía. Bien, vamos a comenzar a desandar entonces todas las novedades que ha habido en el día de hoy. Tiene que ver allí con designaciones que ya estaban prácticamente confirmadas, pero que hubo cambios. Y también lo otro llamativo en la tarde de hoy tiene que ver con Luis Caputo, que será el ministro de Economía, ¿no? No está confirmado, pero los que renunciaron a partir de que Luis Caputo sería el ministro de Economía, de alguna manera abonan este tipo de versiones. El propio Javier Milei lo elogió muy fuertemente ayer en una de las entrevistas que dio, y por estas horas ya te diré que desde el martes pasado era el hombre puesto para ocupar ese lugar, a pesar de que viene de las negociaciones que se llevan adelante con Mauricio Macri, ¿no? Ya no con Juntos por el Cambio. Esto es una negociación mano a mano con la gente de Mauricio Macri. Para que sepan, Luis, más conocido como Toto Caputo, fue el secretario de Finanzas junto a Alfonso Pratgay cuando era ministro de Economía. Fueron los autores de la salida del cepo, ¿no? Que, bueno, generó sin lugar a dudas en ese momento una fuerte devaluación y por consecuencia un primer año de Mauricio Macri de altísima inflación. Después pasó al Banco Central. Fue secretario de Finanzas, ministro de Finanzas, después Banco Central, ¿no? Y después al Banco Central, ahí en el verano del 2019, en medio del caos económico que se generaba en ese momento, terminó renunciando a ese lugar, pero entre otras cosas fue el autor como secretario de Finanzas del bono a 100 años, ¿no? Exactamente, y argumentó en su renuncia allí cuestiones personales y se retiró. Pero hay que decir también que desde hace meses viene asesorando a Javier Milei en distintos temas económicos y tenía allí un plan para salir y neutralizar las LELIC, que es el foco en donde se quiere concentrar Milei para los primeros meses de gobierno. Luis Caputo entonces no está confirmado oficialmente, pero sería el número puesto. Esto tiene que ver también con que Emilio Campo no va a ser el titular del Banco Central, ¿no? Exactamente, no va a ser Emilio Campo el titular del Banco Central, pero primero escuchamos lo que decía justamente Javier Milei anoche en una entrevista cuando le preguntaron, sobre todo porque Caputo se había reunido con Nicolás Posse, que va a ser el jefe de gabinete de Javier Milei, no anunciado oficialmente, pero es el que, por ejemplo, lo acompañó a la reunión con el presidente Alberto Fernández y que está al mando del armado de los equipos. Con él se reunió y además tuvo contactos con el Fondo Monetario Internacional. Le preguntaron en el programa Dos Voces al propio Milei qué opinión tenía de Luis Caputo y esto decía. Estuvo hablando con el Fondo Monetario y en esa conversación participó Luis Caputo. Bueno, es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas. O sea, es alguien que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario que tenemos y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problema de las LELICs y terminar con el cepo. ¿Dio en el clavo Marcelo entonces con el ministro? Creo que la metí en el ángulo, mirá. Sí. No, digo, es alguien que está en condiciones de resolver eso.
Está en condiciones de resolver eso. Ya lo tenía in pectore, como decía otro expresidente, ¿no? Sí, y no negó esto, No ¿no? negó. De que había estado reunido ya con su equipo. Como consecuencia de estas declaraciones de Javier Milei, la noticia del día, hasta hace un ratito, la principal era la renuncia de Emilio Ocampo al Banco Central. ¿Y por qué la renuncia? Porque fue, incluso antes de haber ganado las elecciones, el único nombramiento que había hecho Javier Milei como anuncio de su equipo económico. Iba a presidir el Banco Central. Y además se lo planteaba como el que iba a cerrar el Banco Central en campaña, ¿no? Exactamente, porque era el autor de una de las 5 propuestas de dolarización que tenía sobre la mesa Javier Milei. Después de esa entrevista que dio el propio presidente electo, Ocampo hoy comunicó que si Luis Caputo iba al Ministerio de Economía, él de ninguna manera iba a ir al Banco Central porque sentía que tenía que haber justamente algún tipo de coherencia entre unos y otros y sospecha, lógicamente, que la llegada de Luis Caputo no va a ser para dolarizar justamente. Por eso es que hoy trascendió y hasta ahora desde La Libertad Avanza no lo están negando, que él no va a ir al Banco Central. Había tweets de él hablando incluso del nombramiento del Banco Central y del propio Milei felicitándolo porque iba a ocupar ese lugar. Los compartimos. Esto fue hace muy poquitos días. Ahora vamos a ver la fecha en la que él mismo, Emilio Ocampo, decía: un honor que Javier Milei me haya elegido para cerrar el Banco Central y eliminar la inflación, el impuesto más perverso y arbitrario que existe y que desde hace décadas contribuye al empobrecimiento de los argentinos. Fíjate la fecha. 22 de septiembre. Esto fue antes de la elección general, entre la PASO y la general, y Javier le respondía: bienvenido a las fuerzas del cielo, profesor. Gracias, Javier. Pondremos todo nuestro esfuerzo para lograr el objetivo. Lo que había dicho Milei en su momento es que Ocampo iba a ocupar ese lugar por 6 meses aproximadamente, ¿no? Que era lo que estimaban que iba a llevar el cierre finalmente del Banco Central. Ahora todo eso quedó en la nada. Todo quedó en la nada porque hay una muy fuerte intervención del macrismo en el gabinete de Javier Milei y estas idas y vueltas que, en definitiva, bueno, lo que hacen es un intento del presidente electo por buscar un gabinete un poco más amplio, ¿no? Para garantizar de alguna manera la gobernabilidad, pero que está dejando afuera a los fundadores de La Libertad Avanza. Bien, ¿quién ocupará el cargo de presidente del Banco Central? Allí tenemos en imagen a Demian Reidel, quien está viviendo en Estados Unidos por una actividad privada que está llevando adelante con ahí fondos de inversión y estaría viajando a la Argentina en las próximas horas. Pero todo estuvo indica que aceptaría el cargo, ¿no? Estuvo, de hecho, en la celebración el domingo de la elección de Javier Milei, posteó un video ahí mismo en el búnker. Es un hombre que ya trabajó justamente también con Luis Caputo, con lo cual ahí habría una coincidencia completa entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, una sintonía. Hay un dato. Y hay que ir a buscarlo a la red social X nuevamente, que tiene que ver que cambió una sutileza de su bio. Él antes se presentaba de esta manera. Acá, este es el siguiente. A ver si ponemos el anterior. Esta era su bio antes, desarmador de cepos. Así se presentaba. Sí. Y borró el desarmador de cepos. Así que siguen estando ahora todos los interrogantes. ¿Ves? Y ahora así dice se presenta ciencia ahora. y tecnología, fecha de nacimiento 8 de enero, se unió en abril de 2009. Esos son datos de todas maneras que pone la red social. No es algo que incluya a él, pero bueno, lo cierto es que sacó esa descripción. Bien. Carlos Rodríguez criticó a Luis Caputo, ¿no? Muy duramente. ¿Quién es Carlos Rodríguez? Exfuncionario del menemismo. Una de las personas que integraban, y lo pongo en pasado, el Consejo de Asesores Económicos del presidente electo de Javier Milei, pero que ahora está bastante retirado. Y también se explica por la llegada del macrismo al gabinete, que ya no habla con Javier Milei. Pero fíjense en una reciente entrevista anoche mismo lo que decía de Luis Caputo. Y no sé quién es el ministro de Milei. Claro. No lo sé, yo creo que Diana Mondino no lo sabe.
Yo creo que la vicepresidenta no lo sabe. No sé si existe. Le he preguntado a Sturzenegger en la cara por teléfono, negro, ¿vas a ser ministro? No, a mí me pidieron que presente un paquete de leyes, que es distinto. Y estoy trabajando en eso. Me lo dijo hace una semana. Tampoco Toto Caputo. No, ese no lo conozco. Directamente no lo conozco. Pero sí sé que está peleado con Sturzenegger. Sí sé que Macri lo quiere. Pero Toto Caputo fue secretario de Finanzas. Es un hombre del mundo de la finanza, de la especulación, de los activos financieros. No sirve para ministro.